Muy buenos días, bienvenidos a la clase de Anatomía y Fisiología. El día de hoy vamos a tratar sobre los aspectos básicos de anatomía humana. En cuanto a los temas a tratar, pues vamos a ver anatomía humana, donde vamos a describir la posición anatómica, los ejes y planos corporales, la terminología referente a la situación y relación de los órganos y distintas estructuras del cuerpo humano. También vamos a hablar sobre el cuerpo humano, el concepto de organismo, vamos a repasar sobre los niveles de organización, vamos a hablar sobre integridad y relaciones con el medio que nos rodea y las regiones y tipos constitucionales del cuerpo humano. En cuanto a los objetivos, comprender los términos médicos referentes a la posición anatómica, los planos anatómicos, los términos de relación, comparación y movimiento. Y reconocer los niveles de organización del cuerpo humano y las regiones en las que se divide para facilitar el estudio del mismo. Recordemos que la anatomía humana es el estudio de las estructuras del cuerpo y la relación entre estas. Y existen muchas ramas de la anatomía humana. La evolución histórica de la misma procede incluso desde los tiempos de Hipócrates, quien se considera el padre de la medicina, y quien también fue el encargado de acotar o reunir los primeros términos médicos, él y sus estudiantes. La posición anatómica. Bien, la posición anatómica es la posición base para la descripción de la anatomía humana. Como vemos en la imagen, es una persona de pie o erecta, con la cara erguida, la cara mirando hacia el frente, la cabeza erguida sobre los hombros, las extremidades superiores abiertas hacia los lados, con la palma de las manos mirando hacia el frente, los pies un poco abiertos, separados y con los dedos mirando hacia el frente. Esta es la posición anatómica. De esta manera, mi derecha será la izquierda del paciente y mi izquierda será la derecha del paciente. ¿Ok? Entonces, todo lo que vamos a ver y todo lo que vamos a estudiar es como un reflejo, como si estuviéramos viéndonos en un espejo. Y de hecho, si se colocan frente a un espejo, esto les va a facilitar el aprendizaje de la anatomía, sobre todo de los aspectos superficiales. En cuanto a los ejes y planos corporales, pues son aquellos términos que nos ayudan a describir la posición, la dirección y la ubicación de ciertas estructuras en el cuerpo humano. Incluso se hacen cortes o secciones que nos permiten estudiar el cuerpo en su ámbito interno. El plano que está en amarillo, que corresponde a la letra A, será el plano coronal o frontal y divide el cuerpo en dos partes iguales, una anterior y una posterior. El plano en celeste, denominado con la letra B, es el plano medio. Es el plano que divide el cuerpo en dos partes iguales, una derecha y una izquierda. Pasa justo por el centro de la nariz, el centro de los labios, el centro de los ojos y por el centro del ombligo hacia abajo. En cuanto al plano en color morado, que está representado por la letra C, es un plano que está paralelo al plano B y se le conoce como plano sagital o paramediano. Para porque es paralelo al plano mediano. ¿Ok? Y simplemente está un poquito más allá de la mitad del cuerpo. Si ven, el plano B pasa justo por el ombligo, mientras que el plano C pasa a un lado o paralelo al ombligo. El plano representado por la letra D es el plano horizontal o transverso y nos va a dividir el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Estos planos están representados en todo el cuerpo, ¿verdad? Pero, como vemos en el plano representado por la letra E, también podemos extrapolarlo a otras estructuras, no solamente a la línea media del cuerpo.
En cuanto a la terminología morfológica, es el conjunto de términos técnicos que se emplean para designar las estructuras que componen el organismo. Y la mayoría de estos derivan del griego. Recuerden que les hablé de Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, y que él y sus estudiantes recopilaron los primeros términos médicos. Algunos también proceden del latín y generalmente indican la semejanza o relación de las estructuras del cuerpo humano con la historia, con personajes de la historia, con personajes mitológicos, con objetos o con fenómenos y con las relaciones con el medio que los rodea. Ahora bien, como estos términos se han acuñado desde el inicio de los tiempos, perdón, como estos términos se han acuñado desde el principio de los tiempos de la medicina, la misma estructura recibía diversos nombres en el transcurso de la historia, ¿ok? Esto nos llevó a gran cantidad de sinónimos, es decir, de términos que se referían a la misma estructura o de términos con el mismo nombre que se referían a distintas estructuras diferentes. Por ejemplo, el reflejo de Babinski es un reflejo que se estudia en los bebés y en las personas adultas mayores que tienen problemas neurológicos, pero también se le da el nombre de Babinski, que es un epónimo porque es un nombre propio de un científico de la antigüedad. También se le da a otras estructuras y a otras enfermedades y a otros signos que se pueden evaluar en las personas. Entonces, esta confusión, ya sea por sinónimos o por numerosos términos que se referían a la misma estructura, llevó a que los morfológicos y los anatomopatológicos y a todos los científicos del área de la salud o de aquellos profesionales que trabajan con el cuerpo humano, pues se reunieran y lograran consensuar criterios en los que varios profesionales de varios países llegaron a un acuerdo internacional y se creó la nómina morfológica. ¿Por qué recalco la palabra internacional? Porque lo mismo que yo digo aquí, que es la cabeza, en otro país también debe ser la cabeza, sin importar el idioma que estemos utilizando. Ahora bien, esta nómina morfológica o conjunto de palabras técnicas relacionadas a la medicina o al cuerpo humano está en continuo desarrollo, en continuo perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque debemos de ir de la mano con los avances tecnológicos, los avances o los descubrimientos relativos a la salud y al cuerpo humano, así como también a los tratamientos y métodos diagnósticos que podemos utilizar. La terminología entonces da origen a una parte de los términos utilizados en las ciencias médicas y conocerlos se hace muy indispensable para facilitar la comprensión, sobre todo a la hora de la lectura. De nada me sirve ponerles un artículo científico o de revista para que estudien o resuman si no entienden los términos que están contenidos en el mismo. Además que comprender estos términos los va a orientar y los va a ayudar a precisar la posición de los distintos órganos y de las estructuras del cuerpo humano para su mejor estudio. En cuanto a las posiciones, entonces vamos a tener tres posiciones principales. El decúbito dorsal, que es boca arriba o con la espalda sobre el suelo o la cama. El decúbito ventral, que es boca abajo con la espalda hacia arriba y el vientre sobre el piso o la camilla. Y el decúbito lateral, que será donde tenemos alguna de las dos, derecha o izquierda, sobre el piso. Los términos de relación y comparación, pues utilizando los planos principales, frontal, medio y transverso, vamos a tener lo que ya les mencioné. El frontal nos va a dividir el cuerpo en anterior y posterior. El medial en derecha e izquierda y el transverso en superior e inferior. Pero a partir de estos planos también vamos a tener ciertos términos. Por ejemplo, ipsilateral
será todo lo que está del mismo lado, es decir, la mama derecha, el hombro derecho, la mano derecha, el pie derecho. Mientras que contralateral se refiere a las estructuras que están opuestas, es decir, la mano derecha versus la mano izquierda. Otros términos de comparación que también salen de los planos son, por ejemplo, en los huesos largos, se acostumbra a estudiarlos. Los huesos largos se acostumbra a estudiarlos dividiéndolos en regiones o en tercios para facilitar su estudio, ya sea anatómico o para diagnosticar problemas. Tenemos el tercio proximal, que será el que está más cerca de la extremidad más superior, el tercio medio, que está en el medio de la extremidad, y el tercio distal, que estará más alejado de la articulación mayor. En este caso, por ejemplo, en el hombro también tendremos un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal que estará cerca del codo. Igual con el radio y el cúbito, el fémur, la tibia y el peroné. Otros términos que nacen de los planos también son superficial y profundo. Como vemos en este corte o sección de la extremidad superior donde está el húmero, vamos a tener una superficie o un área superficial, que en este caso sería la piel y los tejidos subcutáneos. Y vamos a tener una capa profunda, que en este caso sería el húmero. Pero entre el húmero y la piel también vamos a tener otras estructuras, por ejemplo, los músculos y los vasos y nervios. Esta ubicación se conoce entonces como un plano intermedio. Entre superficial y profundo también podemos hablar de externo e interno. ¿Okay? Externo sería lo superficial, lo que está más afuera, e interno lo que está más adentro o profundo. Para los órganos, entonces, la mayoría de ellos van a tener una cubierta, pero esta cubierta va a tener una cara parietal, es decir, hacia afuera, y una cara visceral, es decir, hacia el órgano. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo vemos el pulmón, que tiene una pleura parietal, que es la que está en contacto con las costillas, y una pleura visceral que está adherida al pulmón. Este ejemplo es solamente para que conozcan los otros términos que van a estudiar y los cuales van a desarrollar a cabalidad durante el taller. Y es que tanto el tórax anterior como posterior, el abdomen y relacionado con los tercios en los huesos largos, también podemos subdividir estas regiones en otras más pequeñas que también nos facilitan el estudio. Por ejemplo, en la región abdominal, o abdominopélvica, podemos estudiarlo en 4 cuadrantes o en 9. Obviamente, para estudiar en 4 cuadrantes es más sencillo para ustedes, pero es más difícil para un médico o un personal de salud tratar de diagnosticar qué es lo que me duele en el cuadrante superior derecho, porque tenemos el hígado, la parte distal del estómago, el colon ascendente, parte del colon transverso, tenemos el ilion, el yeyuno, el duodeno, perdón, y es más difícil, también tenemos la vesícula, y es más difícil que yo le pueda decir a usted en realidad qué es lo que le duele en el cuadrante superior derecho. Mientras que si yo hablo de hipocondrio derecho, solamente tendré una porción del hígado y la vesícula. ¿Ok? El epigastrio, donde estará principalmente el estómago, y el hipocondrio izquierdo, donde principalmente está el vaso. Y así sucesivamente podemos ir dividiendo el cuerpo en porciones más pequeñas que nos ayudarán a estudiarlo. También existen los términos de movimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, los brazos o las extremidades superiores e inferiores y todo el cuerpo tienen movimientos de extensión y flexión. Flexión es cuando yo acerco la parte distal a la línea media. Es decir, yo quiero llevar mi mano al pecho, por ejemplo. Eso es una flexión. Mientras que si yo quiero extenderlo o alejarlo de la línea media, yo llevo mi brazo hacia atrás, o la mano hacia atrás, o el cuerpo hacia atrás,
y lo voy alejando del punto medio del cuerpo. ¿Ok? Al igual sucede entonces con las extremidades. En esta también tenemos movimientos de extensión y flexión a nivel de la mano, también en los pies. Tenemos movimientos de oposición, que es, por ejemplo, en esta imagen, acercar el meñique con el pulgar, y de reposición, que es cuando extendemos la mano y separamos los dedos. Movimientos de supinación y pronación, que simplemente es poner la palma de la mano hacia arriba o hacia abajo. La diferencia entre extensión y flexión y aducción y abducción es que más que nada yo voy a hablar de articulaciones grandes, ¿ok? O de movimientos que me lleven a la línea media. Mientras que abducción y aducción son separaciones que no necesariamente tienen relación con la línea media. Por ejemplo, los brazos hacen abducción y aducción, los dedos también. Una aducción con una sola D significa que yo voy a acercar los dedos, los voy a pegar o voy a acercar mi extremidad superior al tronco. Y la abducción significa que yo voy a separar los dedos o voy a alejar o a elevar mi extremidad superior para separarla del tronco. ¿Ok? Y si hablamos de un solo dedo, yo puedo decir que hago abducción lateral o hago abducción medial, es decir, acercándolo o alejándolo, el mismo dedo, en este caso el dedo medio, de su posición o su línea media. En cuanto al cuerpo humano, recordemos que el organismo no es más que el conjunto de partes organizadas u órganos que constituyen al ser vivo. Todos ellos juntos son una forma superior de la evolución de la materia, que está compuesta más que nada por macromoléculas biológicas. ¿Y esto por qué? Porque históricamente el cuerpo humano es un ente íntegro que varía continuamente y que se mantiene en relación con el medio que lo rodea. Y esto se basa más que nada en los niveles de organización. Son macromoléculas, es decir, nivel molecular, que unidas van a formar entonces un organismo. Bien, los protones, los neutrones y los electrones van a formar entonces el nivel subatómico o atómico. Un conjunto de niveles atómicos o de átomos van a formar el nivel molecular. En este caso, una molécula de CO2, carbono, dos carbonos. Y el nivel molecular va a estar formado entonces por varias moléculas. El nivel celular va a estar formado por varias moléculas. El nivel de tejidos va a estar formado por varias células. El órgano va a estar formado por varios tejidos, los aparatos y sistemas por varios conjuntos de órganos. Y el nivel organismo va a ser un conjunto de todo. La integridad del organismo del cuerpo humano, ¿ok? El cuerpo humano es un todo, como ya les mencioné, que está en relación con el medio ambiente en constante cambio, evolución y desarrollo, que se asocia a diferentes estructuras que lo componen y que trabajan como un todo. Dependen la una de la otra. Si una falla, ya pierde la integridad del organismo. Además, se considera que la integridad del cuerpo humano no es solamente los órganos que lo componen, los tejidos y los líquidos, sino también el sistema nervioso y la parte psicológica y somática del cuerpo. Entonces, la relación con el medio se va a basar más que nada en el aspecto, ya sea biológico, el aspecto de la integridad del cuerpo humano y las alteraciones que sufren ambos medios, ¿ok? Entonces, el medio biológico hace que el cuerpo cambie, pero el ser humano también puede hacer que el medio biológico cambie. Entonces, es una interacción recíproca. Y recordar, pues, que el ser humano es un ser biopsicosocial, es decir, va a depender
de la estructura biológica va a depender del estado psicológico y va a depender de la relación con sus otros medios, con los otros animales u organismos vivientes y entre ellos mismos. En anatomía se acostumbra a dividir el cuerpo en regiones corporales para facilitar su estudio, precisar en la descripción y también nos ayuda a dividir imaginariamente las diferentes regiones del cuerpo humano. Hay muchas formas de hacerlo, pero las más aceptadas son las divisiones en 6 regiones. ¿Ok? Cada región corporal va a tener varias partes. Va a tener una parte somática que correspondería, por ejemplo, en este caso, si hablamos de la cabeza, va a estar compuesta por el cráneo y la cara. La cara va a ser la parte somática. Obviamente, la cara también involucra otras cosas, por ejemplo, los músculos de la masticación, los músculos de la expresión facial, los nervios faciales y los vasos sanguíneos. Pero en el aspecto somático sería simplemente lo que vemos en nuestra cara en el espejo. Mientras que el aspecto interno ya involucraría otras estructuras, sobre todo el tejido subcutáneo, los músculos, el cráneo, que sería la parte ósea o hueso, y todo lo que está contenido dentro del cráneo, que serían los órganos, en este caso, el sistema nervioso central y los órganos de los sentidos. La siguiente región corporal sería el cuello, que se divide en triángulos para facilitar su estudio. El tronco lo vamos a dividir en 2, el tórax, ya sea anterior o posterior, el abdomen y la región pélvica. Y las últimas 2 regiones corporales serían las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Y recordemos que cada región tiene su componente estructural distinto, ¿verdad? En la extremidad superior tendremos el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano con los dedos. Y así también en la extremidad inferior. El cuerpo humano también se puede estudiar de otra manera. Podemos detallar al individuo de acuerdo a las diferencias que hay entre ellos y estas diferencias entonces nos van a aportar la base para el estudio de la constitución. Es decir, cómo yo determino si alguien de verdad está gordito o está flaco. El conjunto de cualidades morfológicas, fisiológicas e incluso las psicológicas de cada individuo van a estar determinadas por factores internos, ya sea el ámbito genético. Recordemos que hay ciertas cosas que se heredan. Y de hecho, el ser flaco y alto o el ser bajito y gordito también se hereda. Y de los factores externos. Esto, por ejemplo, el color de piel o el color de los ojos y del cabello también van a depender mucho del ambiente donde crecemos. Y las clasificaciones de los tipos constitucionales o biotipo, a pesar de que son numerosas, se acepta más la clasificación depende. La clasificación depende habla de 3 grupos constitucionales del cuerpo humano. Los mesolíneos, es un aspecto intermedio entre los longilíneos y los brevilíneos. Los longilíneos, ¿quiénes son? Son aquellos que son altos y delgados. Se acepta hasta 2 metros, 2 metros 10, que es el estándar en Europa. Y los brevilíneos son aquellas personas que son bajas de estatura, pero que tienen una contextura ancha, es decir, son cortos y gruesos. No es que sean obesos, sino que su contextura del cuerpo tiene más musculatura o grasa, dependiendo, porque la grasa, por ejemplo, en las personas que viven muy al norte o muy al sur, la grasa les ayuda a la termorregulación, es decir, el control de la temperatura. Y los mesolíneos o intermedios, pues no son ni altos ni bajos y no son ni delgados ni gruesos. Ok, hasta aquí la clase número 4. Cualquier consulta estamos a la orden por WhatsApp o por la plataforma. Y entonces vamos a explicar un poquito sobre el taller número 4. También es en grupo de 2.
en el número 1,